El emprendimiento tiene un papel importante como generador de empleo, sin embargo necesita mucho apoyo en esta conmemoración. En estos días de esta semana del Día del Emprendedor y de la Emprendedora, saludamos a Fernando Díaz, él es director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Director, gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias Bien, por la invitación. ¿Cómo entender los procesos de un emprendedor o de una emprendedora? Insistimos en esta conmemoración del día desde el punto de vista del gobierno federal, director. Claro, con mucho gusto. Yo creo que para entender primero los procesos hay que entender la importancia, ¿no?, del emprendimiento en México. Y para entenderlo hay que entender primero, ¿no?, la importancia de las MIPYMES en México, las micro, pequeñas y medianas empresas. Todos los emprendimientos empiezan así. Las MIPYMES en México son alrededor del 99% de las unidades económicas que existen en el país. Representan el 70% de los empleos y hasta el 52% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las micro y pequeñas, que son el 95%, ¿les va bien? A México le va bien. Entonces, ¿cómo entendemos nuestro papel para con estas empresas? Nuestro papel es facilitarles el camino. Es facilitarles el camino para que puedan producir más, para que puedan vender más y para que puedan competir en mejores circunstancias. Es así de claro y así de fácil. Facilitarles el camino para que no desaparezcan a la vuelta de un año, director. Exactamente. No, otro dato. En promedio en México, las MIPYMES desaparecen más o menos a los 2 años. El 52% de las MIPYMES en México desaparecen a los 2 años. Entonces, nuestro papel está en facilitar ese camino para que esto no ocurra. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí. Principalmente 3 ejes: digitalización, acceso a financiamiento y acceso a mercado. Ahora, ¿por qué es importante? Se preguntará. Bueno, es importante porque cuando una MIPYME en México se digitaliza, puede vender hasta 30% más en su primer año. Logra hasta 40% más de posibilidades, de probabilidades de acceder a un crédito comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque sus transacciones, ¿no?, sus ventas, ya tienen esta trazabilidad, ¿no?, de flujos que ellos pueden presentar ante un banco, ¿no? Y dicen: existo, aquí estoy, ¿no?, estas son mis ventas, ¿no?, estos son mis flujos, por favor, ¿no?, ayúdame a acceder a un crédito, ¿no? Entonces, hay ventajas por donde lo veas, ¿no? Muy bien. Financiamiento, como ya lo tocamos, y acceso a mercados. Esto es importantísimo, ¿no? Acceso a mercados se trata de cómo vinculamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de México con otras más, primero con plataformas, con grandes plataformas de venta, para que sus productos puedan acceder, ¿no?, a todo el mundo, ¿no? Entonces, y 2, con otras empresas, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora en la misión comercial que vamos a realizar en un par de semanas hacia Canadá, que está enfocada principalmente en MIPYME. Ahora nuestros registros presentan que alrededor del 85% de los registros son MIPYME, que es exactamente uno de los grandes focos de esta misión comercial. Fernando Díaz, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Horizonte H. Con todo gusto, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bien, esto es lo que informa la Secretaría de Economía en relación a los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo de lo que se puede hacer para que no mueran en el intento. Ahora vamos a pasar del otro lado en relación a la experiencia concreta con Luis Rosano, él es emprendedor serial tecnológico. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y a tu auditorio. Luis, por favor, cuéntanos y poniéndonos desde el lugar justo del emprendedor, de la emprendedora, ¿qué les podrías decir a aquellos que están pensando en iniciar algo, un negocio, y tomando en cuenta estos elementos que nos acaba de mencionar el representante del gobierno federal? Lo primero es háganlo. 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 Lo segundo es, los números que nos dieron son buenos. Del otro lado también está este número que prácticamente todas mueren después de 2 años, ¿no? Entonces, cuando tú ves el fervor y el entusiasmo que le pones a una empresa, que le dejas tu vida, tus ilusiones y cómo vas a mantener a tu familia, y con una alta probabilidad 2 años después ya no existe, bueno, es un reto muy duro que requiere algunas de las cosas que nos mencionaban desde la Secretaría.
pero es lo que mantiene moviéndose a este país y al mundo por la cantidad de dinero que producen para el Producto Interno Bruto y prácticamente todos los empleos. A ver, déjame regresar a lo primero que comentabas, ese primer consejo y gran tip, háganlo. ¿Por qué nos cuesta trabajo dar el primer paso? Yo creo que a veces la necesidad es la madre de esa creatividad cuando la madrugada te alcanza y al otro día hay que pagar la escuela de los hijos y hay que poner comida sobre la mesa. Pero también hay siempre una ilusión muy grande. Los emprendedores, así tengan una empresa unipersonal o crezca más, son soñadores, a veces en contra de la realidad misma, pero es muy importante seguirlo haciendo. Los factores internos dentro de la empresa que se ha mencionado influyen para que no avance o prospere una micro, pequeña y mediana empresa. Un emprendedor o emprendedora tiene que ver con planeación estratégica y financiera, escasa capacitación del dueño y del equipo, falta de conocimiento del mercado, problemas entre socios y equipo. Sí. ¿Te suena algo familiar? Todo me suena familiar. Te quiero decir que primero en carne propia he vivido levantar empresas muy chiquitas, pasar a muy grandes, que quiebren, unas que suban. Cuando hablas de chiquitas y grandes, háblanos, por ejemplo, de empleados. Sí, o sea, digamos, chiquitas desde 1 a 2 personas, grandes hasta, bueno, medianas hasta 1,500 personas o más. Yo, al haber tenido que hacerlo sin muchos recursos y con poco conocimiento, sufrí de todas estas cosas que tú estás diciendo. Pero del otro lado también, representando a México en algunos foros multilaterales importantes, en el G20, en la OCDE, aprendí, digamos, de otras naciones. Y te das cuenta que efectivamente los diagnósticos están todos hechos, la falta de financiamiento, todo lo que dijiste. Es el mismo patrón. Sí, pero del otro lado, es increíble que después de 20 años estoy reaprendiendo que es muy importante. Esto no importa si tienes éxito o no, hay un día en que te quiebra personalmente. Y después de 20 años de creer que sabía todo porque caminaba por la calle, iba a todas estas mesas, reaprendí con una persona, se llama Jaime Cervantes, tiene una empresa que se llama Liderality, pero él lo que cree es que debe haber desarrollo humano para el éxito de la empresa, pero si no para el viaje. Es decir, los empresarios y los emprendedores deben de tener cuidado de sí mismos, de su salud mental, pero también sus empleados. Es decir, no basta con llegar al financiamiento y no basta con llegar a tener éxito, sino es importante que no te quiebres porque es un factor importante de esa muerte de esas pymes después de 2 años. Que no te quiebres. Sí, o sea, va a haber muchas veces que te caes y te levantas, pero lo que no se ve son las roturas internas, ¿no? La madrugada así en soledad de mañana qué voy a hacer, tengo que decidir. Y eso le pasa a todos, ¿no? ¿Dónde consigo los recursos para poder mantener o seguir manteniendo ese sueño y la propia empresa? Así es. ¿Qué hay sobre este tema? Porque se ha mencionado que sí existe el capital, sí existen los apoyos, sí existe el financiamiento, pero hay poco conocimiento para poder acceder a él. ¿Qué tanto es cierto de un lado y de otro? Tengo muy buenos amigos en la banca, en los financiamientos y en el gobierno, pero no siento que les vaya a gustar mucho lo que voy a decir. México, cuando lo ves en los rankings, tiene muy poco acceso y si el que lo tiene carísimo. Es parte de lo que acaba rompiendo esas empresas también. Bueno, en las recientes convenciones bancarias, en la participación de la presidenta, les ha dicho a los banqueros, oigan, ya, ¿no? Abran los créditos con las posibilidades para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a eso. O sea, del otro lado, México ha ido pasando un proceso de evolución durante décadas para llegar a esto y por supuesto que se les agradece todos los esfuerzos, pero la comparación con el mundo no miente. Yo te quiero decir que yo pensaba que era una respuesta facilona decir que solo faltaba el financiamiento. Después de ir a todos esos foros, de aprender de papeles de política pública y de hacerlo, me queda claro que el problema 1, 2, 3 y 4 es ese. Lo único que digo es el mundo da mucho, digamos, en los rankings, tiene que ser más barato para que no se coma toda la ganancia. Sí. Y por el otro lado hay que aprender a cobrar, porque si no el ciclo del dinero no te da para hacer, pero sí son, o sea, sí hay y hay que buscarlos y hay que seguirlos impulsando. Hay que buscarlo por donde sea. Me quedo con un dato sobre la digitalización que mencionaba el funcionario invitado de la Secretaría de Economía. Aquel negocio que se digitaliza puede tener hasta un 30% más en sus ventas. El 30% le va a ir mejor. Es cierto. Piensa una cosa, Héctor.
si la columna vertebral de la economía siempre han sido esas pymes y pymes, de todas las economías, la economía mundial, hoy en día están trasladándose, por ejemplo, a creadores de contenidos, a que nacen nativos digitales. Y es impresionante. Yo creo que se convertirá en la gran forma de hacer esto, pero claramente lo que te deja es ser mucho más esbelto, ser mucho más efectivo y por tanto tener más margen de movimiento. Entonces estoy de acuerdo, pero yo te insistiría, de veras, no creí que yo pudiera reaprender esto que yo mismo he pasado con Liderality, pero si las personas dentro de esas organizaciones no se preocupan por sí mismos, no hay una dignificación del trabajo y del emprendedor por parte de sus empleados, no había entendido que era una gran parte de esto. Entonces necesitamos financiamiento, necesitamos digitalización, pero necesitamos dignificación y liderazgo humano en esas empresas. Luis, pues seguiremos platicando del tema, ¿no? Pues podemos seguir, yo creo que días. Días para que más personas puedan entender esto y que no mueran en el intento, literal, ¿no? Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, Éxito. muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias.